los apóstoles, que eran confirmados en la gracia de Dios y que eran los doctores de la fe, los que iban a comunicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina del Padre, doctrina eterna, a la generación de ellos primero y después, por vía de transmisión, de tradición, a toda la iglesia, a todas las generaciones. Y claro que nuestro Señor está con nosotros, pero está con los que guardan la fe, que son fieles en guardar la doctrina que Él nos enseñó. Ahora, si un obispo o si un sacerdote pretende que Dios está con él porque así lo prometió, claro que en la medida que él es fiel a la doctrina. Pero si, como es el caso hoy, inclusive si son la mayoría y hasta lo alto de la jerarquía, si no guardan fielmente la doctrina de la fe, entonces claro que Dios no está con ellos. Dios está con todos los que guardan la fe, porque sin la fe no hay salvación. Además, en la frase anterior, nuestro Señor dice, enseñad a todas las gentes, pero no cualquier cosa, cualquier novedad, no. Enseñad la doctrina que yo os he transmitido de parte del Padre y transmitanle en su integridad, con fidelidad, a todas las generaciones, a vuestros sucesores y a todos los fieles, bautizándoles y enseñándolas a guardar, es decir, a conservar, a mantener todo cuanto os he mandado. Es decir, toda la doctrina de la fe, los dogmas y toda la moral, todas las virtudes que nuestro Señor nos enseñó a sus apóstoles en primer lugar para seguir en el camino del cielo, de la salvación. Y por eso San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, dice, toda la autoridad, hemos visto que nuestro Señor dice, yo he recibido toda la autoridad, todo el poder, en el cielo, en la tierra, en todas partes. Y esta autoridad la transmite a sus colaboradores, que son los apóstoles, los obispos y los sacerdotes. Pero esta autoridad no es ciega ni incondicional. La verdadera autoridad es racional y corresponde, por supuesto, a la caridad, al amor de Dios, pero a la prudencia también y sobre todo a la fidelidad. Nosotros no estamos para inventar la doctrina, como lo quiso el Concilio Vaticano II. Estamos para mantener fielmente. Es lo que dice el dogma de la infalibilidad pontifical. El Espíritu Santo ha sido prometido a los apóstoles no para definir nuevas verdades, una doctrina nueva, y menos aún si contradice la doctrina bimilenaria del magisterio de la Iglesia. Entonces, San Pablo dice, toda la autoridad que nosotros los apóstoles tenemos es para vuestra edificación, para confortaros en vuestra fe, explicarles la fe y hacer todo para que ustedes guarden la fe. Es decir, entre otras cosas, expulsar a los lobos que han entrado en el redil. Y dice, pero por el contrario, no tenemos ninguna autoridad, nosotros los apóstoles, entonces los papas también, ninguna autoridad para vuestra destrucción, para destruir, para disminuir vuestra fe y vuestra moral.
Así que está muy claro. Y por desconocer estos límites de la autoridad, los sedevacantistas, por ejemplo, pretenden ellos que sí reconocemos al Papa y tenemos que obedecer, aun cuando dice, como hoy, herejías. Es ridículo. No, y ellos cometen el mismo error que los que creen obedecer, obedeciendo a la nueva religión, a las doctrinas del Concilio Vaticano II. Si hay una contradicción evidente con lo que los predecesores de los papas actuales han afirmado durante 2000 años, es evidente, como decía Monseñor Lefebvre, que nos colocan en la necesidad de elegir. O elegimos ser fieles a la doctrina de 260 papas hasta el Concilio Vaticano II, o elegimos abandonar esta fidelidad para obedecer a los papas del concilio, que enseñan una nueva religión, que en más de un punto se opone radicalmente a la religión de siempre. Y también en la epístola que acabamos de leer, San Pedro nos recuerda que el número no hace la verdad. Hoy dice, no, vosotros los tradicionalistas sois una secta, porque sois muy poco numerosos. Y entonces frente a la gran mayoría de la iglesia, sois una pequeña secta, lo que es completamente falso, porque el número no hace la verdad. Y San Pedro nos recuerda que es de todo el género humano que iba a perecer en el diluvio, porque habían hundido en la inmoralidad, solo 8 subieron en el arca de la salvación. Claro que muchos de los que murieron en el diluvio habrán recapacitado y finalmente, después de un largo purgatorio, se habrán salvado. Porque en el Evangelio nuestro Señor dice que aún en casos gravísimos como los que vivían en Sodoma y Gomorra, dice, ellos os predeceserán a vosotros, los fariseos, en el reino de los cielos. Quiere decir que muchos de los habitantes de Sodoma y Gomorra, al ver caer el cielo, el fuego del cielo, pidieron perdón a Dios y se salvaron ellos también después de un largo purgatorio. El Evangelio habla a menudo del gran número y del pequeño número. La vía de la perdición es ancha. Muchos son los, porque es cómoda, muchos la siguen. Claro, eso, y entre ellos, claro, muchos católicos tibios que recibieron la fe, que tendrían que entender que necesitan sacrificios, mucha fidelidad para llegar al fin del viaje, de este camino, pero no de este camino que lleva a la perdición, para cambiar y pasarse al pequeño camino, a la ruta estrecha que pocos siguen, que conduce a la salvación. La Iglesia probablemente no se pronunciará jamás sobre el número, el porcentaje de los que se salvan y de los que se condenan. Dejemos eso a la misericordia de Dios. Es la cuestión de la salvación de los infieles. Pero en todo caso es evidente que los cristianos que recibieron mucho están caminando en las alturas de la montaña. Cuando se caen, la caída es mucho más grave que para los que caminan en el valle, abajo de la montaña. Así que nosotros cristianos somos un poco como equilibristas y nos debemos cuidar. Por eso nuestro Señor dice,
vigilad y orad. Ser muy vigilante. Es ahí donde se vence en el combate contra la tentación. Y nuestro Señor también habla del pequeño número. Muchas veces en la historia, la cizaña casi ahoga al buen trigo, al trigo. Y a veces parece desaparecer el trigo en medio de la cizaña. Pero a los ojos de Dios lo que cuenta son los que se mantienen en la fidelidad, aun si son muy pocos. Con una sola alma, para salvar una sola alma, nuestro Señor se hubiera encarnado y sufrido su pasión. Tiene un gran precio a los ojos de Dios, un alma pura, un alma buena, de buena voluntad, que se esfuerza con sacrificios para mantenerse en el buen camino. Por eso debemos cuidar mucho la salvación de los hijos, de los niños. Hoy el demonio está dueño del mundo y las escuelas, lo vemos bien, particularmente en Europa, cómo quieren tener el control de los niños prácticamente desde el nacimiento, en todo caso desde los 3 años, por el momento, para enseñarles todas estas locuras de las cuales hablan ahora. En 2 palabras, la inmoralidad. Para tratar, claro, ellos actúan bajo la impulsión del diablo para llevar todos estos niños al infierno, ponerlos en el camino de la perdición. Entonces debemos hacer cualquier sacrificio para mantener, conservar la inocencia de estos niños. Ayer les hablaba de Nuestra Señora de Pomain. Y ahí solamente los niños veían la Virgen, hasta un niñito de 2 años que mostraba a Jesús, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque eran los más inocentes y también porque estaban en una parroquia modelo, con un buen sacerdote, buenas religiosas y ellos, y después entre estos niños, la mayoría terminaron como sacerdotes, religiosos u religiosas. Así que los padres tienen una gran responsabilidad para salvar el alma de sus hijos. Porque hoy está tan lleno el mundo de podridumbre que la contagión, desgraciadamente, del mal es mucho más eficaz que la del bien, porque estamos en un pendiente, en el lado de la montaña, y el pecado original nos atrae hacia abajo. Y mucho más fácilmente vamos a seguir los malos ejemplos que nos atraen hacia abajo que los buenos ejemplos que nos llevan al cielo, hacia arriba. Y muchas veces es una ilusión. Uno cree, uno se va a casar con otra persona que no está en la religión porque piensa que la va a salvar. Pero muchas veces, desgraciadamente, pasa el contrario. Y por eso la Iglesia evitaba y prohibía en muchas oportunidades el matrimonio mixto con personas de otra religión. Claro, el matrimonio es para la vida, entonces hay que pensarlo mucho, ¿no? Contra una persona realmente católica, con una buena formación, una buena familia, para salvarse. Salvarse no es una pequeña cosa. El premio durará toda la eternidad. Y la eternidad es mucho tiempo, ¿no? Y el castigo también, ¿no? El que rechaza a Dios realmente se encierra en este rechazo, claro, para él la eternidad será muy diferente, horrible.
Debemos pensar, meditar estas verdades. En primer lugar, porque nos interesa a cada uno de nosotros. Es el único importante, lo único importante. Ahora, ¿cuántos se van a salvar con nosotros? Muchos, pocos. Claro que es importante también, pero en fin, lo más importante es que nosotros personalmente nos salvemos. Eso es el único asunto de nuestra vida en el cual no debemos equivocarnos. Y nuestro Señor también lo dice, cuando volveré a la tierra, ¿encontraré fe todavía en la tierra? Es decir, que encontraré algún hombre que todavía tenga fe en la tierra. No dice afortunadamente el Papa estará siempre ahí para tener la fe. Hoy vemos que desgraciadamente no es el caso. Pero es decir, que habrá una pequeña minoría ínfime y al lado de eso una gran mayoría que habrá olvidado a Dios. Entonces, claro, el muy pequeño número de los que se tienen que salvar parecerá ser una secta. Pero más de una vez en la iglesia, el número de los católicos fieles que se mantuvieron fieles, que resistieron a la corriente de la herejía, de las grandes apostasías, como en tiempo del arianismo en el siglo IV, o del protestantismo en muchos países, por ejemplo la Inglaterra de Enrique VIII, fueron números muy pequeños durante la Revolución Francesa. Los sacerdotes que no querían firmar fidelidad a la revolución eran condenados a muerte. Se tenían que esconder, decir la misa en los bosques. Y claro, la iglesia parecía haber desaparecido, como en algunos países comunistas, muchos. Y en este caso, el número de los valientes es muy pequeño, muy pequeño. Y la mayoría se deja arrastrar. Que Dios les tenga en su misericordia. Pero no debemos, sobre pretexto que somos pocos, muy pocos, eh, arrastrar por el número. Y nuestro Señor dice, ánimo, pequeña grey, muy pequeña, en muchas épocas, yo he vencido el mundo. Es decir, he vencido a la mayoría, ¿no? La cosa que cuenta es mantenernos a toda costa en la fe. Poco importa que una autoridad pretenda hacernos aceptar, obligarnos a aceptar una nueva religión, o que, bueno, uno podría ahogarse en la corriente terrible de la inmoralidad. Hoy lo vemos evidentemente. Así que pida a Nuestra Señora que nos mantenga en la fidelidad a la fe que nos enseñó nuestro Señor y los apóstoles y todos los papas hasta este desgraciado concilio, que no fue un verdadero concilio, fue una reunión de obispos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.